que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Qué gusto saludarlos. Hoy vamos a charlar con Luis Antonio Ramírez, director general del ISSSTE, esta institución de los trabajadores del Estado, o para los trabajadores del Estado más bien. Qué gusto saludarte. Marta, me da mucho gusto saludarte, me da un placer tener la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio y por supuesto en una época tan importante para el país poder intercambiar contigo pues, experiencias e información que seguramente pueden ser de mucha utilidad para el auditorio. Claro, y sobre todo ahora que estamos pues en el ojo del huracán, más en tu caso, ¿verdad? En el ISSSTE. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? O sea, ¿qué ha hecho del ISSSTE? ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Qué les hizo este bicho horrendo? Mira, Marta, evidentemente, como en todas partes del mundo, la pandemia evidenció las enormes carencias que tenemos cada institución del sector salud. Sí. La pandemia evidenció que no estamos preparados nadie para hacer frente a una circunstancia como esta. Y mucho menos estamos preparados para poder solucionar los problemas de manera única. Necesitamos la voluntad y la cooperación de muchos factores. Oye, pero de las instituciones de salud, ya sean del Ejército, de Marina, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE comparado, ¿realmente era el peor de todos? Mira, Marta, yo después de ver y comparar lo que tenemos con respecto a otras instituciones, creo que en materia de infraestructura definitivamente es una institución que nos quedamos muy rezagados. En materia de equipamiento, de mantenimiento, de infraestructura física, sí. En capital humano, sin lugar a dudas, tenemos un capital humano extraordinario, de enfermeras, de médicos, especialistas, de trabajadores de la salud. Creo que lo demostramos y lo hemos venido demostrando a lo largo de este año de la pandemia. Hemos tenido pocos fallecidos, afortunadamente, dentro del instituto. ¿Te refieres a personal de salud? Que atiende COVID, así es. Y por supuesto que eso nos ayuda. Pero por otro lado, sí es cierto, Marta, que somos una institución a la cual se le descuidó, se dejó de invertir recursos, se desdeñó la necesidad de apostarle al ISSSTE y por alguna razón, Marta, la verdad es que no lo entiendo, la reforma del 2007 para reformar la ley del ISSSTE, francamente, olvidaron el tema médico, se concentró en el tema de pensiones y bueno, pues la pandemia hizo evidente que en el ISSSTE necesitamos mucha inversión. Oye, es paradójico, ¿a esto se debe la alta letalidad de gente con COVID ahí en el ISSSTE? No, Marta, mira, la letalidad o mortalidad, dependiendo cómo la quiere uno medir, tiene mucho que ver que somos una población, Marta, de enfermos. Desgraciadamente, esto ya lo sabíamos de hace muchos años. Tenemos una población de mexicanos y de mexicanas que tenemos sobrepeso, que tenemos enfermedades, comorbilidades, diabetes, hipertensión, que tenemos muchas enfermedades derivadas del descuido en la forma como hemos tratado nuestra salud. Por eso tenemos en el ISSSTE, déjame decirte que de los 13.5 millones de derechamientos en el ISSSTE, 4.5 enfrentan una comorbilidad. Tenemos en el ISSSTE un 50% de la población que tiene arriba de 50 años de edad. En el ISSSTE tenemos 1.300.000 pensionados y jubilados. Somos una institución que atiende básicamente a una población de adultos mayores. Entonces somos más vulnerables. Porque yo veo que la diferencia es de 31% en el ISSSTE y 22% en el IMSS, ¿no? En el Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que incide para que sea más alto con ustedes? Aquí hay dos factores. El primero de ellos, Marta, es que desafortunadamente mucha gente llegó tarde a atenderse.
y se ha insistido mucho en que en el momento que uno tenga algún tipo de síntomas, se acerque inmediatamente al médico para que puedan atenderlo de manera inmediata. Y atenderse al médico no significa ir al hospital, sino atenderse por cualquier médico para que le vaya recetando en función a sus propios padecimientos. Lo que nos encontramos es de que la gente ya llegaba con niveles de oxigenaciones ya muy por abajo de lo normal, o ya con problemas donde ya era difícilmente poderlo salvar. O sea, fue el miedo a los hospitales, ¿no? El miedo a los hospitales, y también porque se desdeñaba, y uno pensaba que quedarse en tu casa guardadito era suficiente, y no. Entonces, mucho fue lo que pidió Gatell, dicho sea de paso. Pero para no contagiarse. Para no contagiarse, porque acuérdate que se dijo, si alguien tiene síntomas, acérquese al médico, pregunte qué hacer, no nada más quedarte a ver qué pasa. Y eso fue lo que sucedió, que llegó ya gente con problemas ya muy difíciles de solucionar. Si esto le sumas que hay gente, mucha gente, con estas enfermedades crónico-degenerativas, donde el virus te ataca de una manera mucho más ruda, más fuerte, y eso hace que sea mucho más implacable el contagio, que te puede llevar incluso a la muerte. Pero no son las mismas condiciones para el Seguro Social, o sea, ¿qué hace la diferencia? Nuestra población es de adultos mayores. En el caso del ISSSTE es de adultos mayores, y ahí están las estadísticas. Y también, Marta, mucho tiene que ver, insisto, en que nosotros no tenemos como institución una facilidad para acercarle a la gente unidades médicas. Por eso fue muy acertado por parte del presidente de la República el que todas las instituciones nos juntáramos, hiciéramos un sistema único y que abriéramos las puertas a cualquier ciudadano que requiriera atención médica, sin importar si es derechohabiente o no es derechohabiente. Entonces, el IMSS, el ISSSTE, la Defensa, la Marina, Pemex, recibió gente que requiriera el servicio. Y bueno, déjame decirte que también nosotros tenemos instituciones como el Centro Médico Nacional, como Tláhuac. Las de la Ciudad de México hicieron un trabajo extraordinario, reconvirtieron su hospital y le dimos cabida a la gente. Y obviamente, pues parte de la enseñanza es de cómo podemos juntos trabajar en torno a un solo objetivo, y el sector salud trabajó de manera muy coordinada, Marta. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, por supuesto, con mucha voluntad. Obviamente, dentro de lo que tú me comentabas, pues la diferencia con el ISSSTE, pues es que nosotros también, Marta, tuvimos un gran desafío, porque en nuestro caso, el 60% de la población médica, trabajadores de la salud, se tuvieron que ir a su casa. ¿Por qué? Porque tenían dos circunstancias, o eran mayores de 60 años de edad, o tenían una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, de una población de 80,000 trabajadores de la salud, solamente se dedicaron para COVID 24,000 trabajadores de la salud. Esa fue la única población que pudimos disponer. Y eso pues, hace evidentemente más obvio de que en el ISSSTE tenemos incluso personal también de personas adultas mayores. Afortunadamente, el presidente dio una instrucción y el INSABI nos ayudó a hacer una convocatoria para contratar personal y se sumara incluso a los trabajos para poder atender pacientes COVID, y esto nos permitió poder optimizar las unidades médicas que pusimos a disposición. ¿Y como cuánta gente han incorporado de médicos? Más o menos como 5,000 trabajadores, ¿no? Que a lo largo de que empezó la convocatoria, se empezó a reclutar personal, enfermeras, médicos generales, especialistas, médicos internistas, o incluso, Marta, tuvimos también que contratar médicos cubanos. En su momento, particularmente en el hospital de Tláhuac, que terminó de construirse, lo incorporamos en diciembre al servicio de COVID. Nos hacían falta médicos especialistas, e incluso a través de Cuba pudimos nosotros traer médicos cubanos internistas para que nos ayudaran a operar a pacientes COVID en el hospital de Tláhuac.
Y sí funcionaron los cubanos, porque ya ves que hubo protestas y hasta una campaña en contra de ellos. Extraordinariamente muy bien. Cualquier persona que fue atendida en Tláhuac, que fue testigo, te lo puede decir. Tláhuac está funcionando muy bien. Los médicos cubanos que vinieron, internistas extraordinarios, ha sido para nosotros una gran experiencia porque también han ayudado a médicos mexicanos a capacitarlos, a informarles, porque vino gente experta en medicina interna y la verdad es que nos ayudó mucho y Tláhuac te puedo decir con toda seguridad que ha sido un hospital modelo de atención para pacientes COVID. ¿Y volvieron a traer esta vez o ya no? En esta bueno, primero trajimos en una primera fase, pero nosotros no, eso los trajo la Ciudad de México. Nosotros los trajimos en enero, fines de diciembre, principios de enero, para el ISSSTE, que son a los que yo me refiero. Oye, ¿cuántos hospitales COVID tienen ustedes ahorita? Nosotros tenemos 113 hospitales COVID, 113 que tuvimos que convertir para atender solamente COVID y además prestamos dos, uno al Ejército en Tepic, Nayarit y otro en Cuernavaca, Morelos, que es el Hospital Calero, que además déjame comentarte que era un hospital que ya estaba abandonado. El presidente de la República nos acompañó a una revisión y se dio cuenta que tenía capacidad para poderse atender, rehabilitar, instruyó a la Sedena para que la Sedena lo rehabilitara y en 2 meses el hospital, la Sedena lo fortaleció, revisó las estructuras, lo remodeló y el día de hoy el Hospital Calero funciona para atender pacientes COVID y una vez que pase COVID lo vamos a reincorporar a los servicios hospitalarios del ISSSTE. Entonces, al final tenemos nosotros 115 hospitales que están apoyando para hacer COVID en todo el país. Súper bien. Oye, ¿y cómo ves desde tu trinchera la vacunación? Mira, Marta, por supuesto que si hay algo que todos estamos esperando, añorando, era las vacunas. A lo largo de todo 2020 estábamos haciendo cuentas cuándo sale la vacuna, en qué momento vamos a disponer de ellas y empezamos a darle seguimiento. Como tú sabes, todos los días tenemos reuniones con el presidente en materia de salud. Entre semana nos reunimos con él 2 veces a la semana para revisar todo lo que pasa en salud y desde el primer momento empezamos a tener conocimiento que varias farmacéuticas estaban en la fase 1 y luego pasaron a la fase 2 y en ese momento fue cuando el presidente instruyó a que se estableciera contacto con las farmacéuticas para ir supervisando en qué momento México ya podía hacer contratos con ellos y se pudiera tener acceso a la vacuna. Y bueno, se estableció contacto con todas las farmacéuticas y Pfizer, que fue la primera que sacó la vacuna, México ya tenía contratos con ellos y por eso el 24 de diciembre del 2020 pudimos empezar a arrancar el proceso de vacunación. A cuenta gotas, porque la verdad... Bueno, lo que pasa es que esa es la realidad. La realidad es que las farmacéuticas, ninguna farmacéutica tiene la capacidad de producir millones y millones de vacunas. No, eso nos queda claro, pero el proceso, ¿cómo lo ves? Ya de lo que nos ha llegado. Mira, lo que pasa es que evidentemente estamos a expensas de que las empresas cumplan con los contratos. O sea, nosotros, y como ya lo he dicho el Estado de Hacienda, México tiene ahorita en contratos garantizados 134 millones de vacunas para una población de 90 millones de mexicanos que son los que tienen acceso para vacunarse. El resto de la población son menores de 16 años de edad, ellos no se les va a vacunar. Entonces, tenemos ya contratos hasta 134 millones de vacunas. Pero estas vacunas pues, nos las van entregando conforme las empresas vayan produciendo y cumpliendo sus compromisos. Entonces, nosotros tenemos ahorita, obviamente, si por nosotros fuera, que nos traigan todas las vacunas, pero esto no es posible. Por cierto, el día de mañana nos van a llegar vacunas de Sinovac, 800,000 vacunas. Pfizer va a llegar el próximo martes otra dosis importante de vacunas, pero el grueso de las vacunas van a empezar a llegar a fines de marzo, que están básicamente las de AstraZeneca, las de CanSino, que son las chinas, otras vacunas chinas, porque son 2, Sinovac
y CanSino, y a partir de este momento vamos a nosotros a disponer de cantidades ya muy importantes de vacunas para que entre fines de marzo y el mes de abril, y yo diría todavía principios de mayo, poder vacunar a los 15 millones de adultos mayores que tenemos ahorita esperando. O sea, tu plazo sería hasta mediados de mayo, más o menos, un cálculo. Yo diría que sí, ojalá sea antes, pero dependemos que efectivamente se cumpla, que AstraZeneca, que CanSino y evidentemente Pfizer nos sigan proveyendo de las vacunas. Oye, ¿no has encontrado rechazo hacia alguna vacuna entre tus derechohabientes o la gente en general que asiste? No, por el contrario, Marta, yo creo que cualquier persona que de alguna forma estamos conscientes de la importancia que tiene vacunarse, estamos todos ansiosos de tener una vacuna que nos ayude a fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque lo que queremos es eso, que la vacuna nos la apliquen para que seamos capaces de resistir el virus y no caigamos nosotros en un problema si nos llegáramos a contagiar. Y es que a mí no deja de asombrarme que en otros países como que hay gente que de plano no se anima y aquí acarretadas, la gente buscando, ¿no? Bueno, ya nos está pasando con el sarampión. Hubo una campaña fuerte en Estados Unidos, en Europa, en contra de las vacunas. Y desafortunadamente por esas campañas empezó una vez más a haber problemas del sarampión, porque hay una población de gente que está en contra de esto, y esos brotes de sarampión empezaron a surgir en diferentes partes del mundo, y entonces eso nos obliga a México a volver una vez más a comprar vacunas contra el sarampión y estar obviamente al pendiente de que no haya un brote que nos genere problemas. Pero mira, lo que también es un hecho es que los países están empezando a poner ya condiciones para que quien quiera visitar un país tendrá que demostrar que está vacunado. Sí. Y esto va a obligar a que la gente cada vez tome más conciencia a que tiene que vacunarse, porque no puede poner en riesgo a sus familiares, a sus conocidos y por supuesto a gente que puedes tú conocer pues en el aeropuerto, en un restaurante, en el cine. O sea, ya no es un asunto nada más personal, sino es también para evitar el contagio a otras personas si queremos nosotros vivir en un planeta globalizado y conectado con el que estamos viviendo. Oye, y nosotros también lo vamos a implantar en México, la cartilla de vacunación, prácticamente el pasaporte de vacuna. Mira, no lo creo. En México, en este momento, nosotros somos un país de libertades, de no poner prohibiciones. Creo que el presidente de la República ha sido en eso muy claro. Aquí nada se prohíbe. Cada quien tiene que tomar conciencia de sus actos. Pero yo percibo de lo que yo he visto que hay una conciencia generalizada en el país de cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y creo que estamos conscientes que la vacuna no nada más es para nosotros, sino es para también proteger a la gente que nosotros queremos. Y al final creo que eso va a ayudar que la gente sí se vacune. Ya. Oye, pasemos al desabasto de medicinas. Sí. ¿Cómo va esa situación? Mira, Marta, este tema es de los temas más delicados, más importantes que hemos vivido en esta administración. Vale la pena comentar, Marta, que desde el inicio de esta administración el presidente se comprometió a que en este gobierno va a haber acceso a los medicamentos de manera gratuita. Cuando empezamos a revisar las instituciones en la forma como se estaban comprando los medicamentos, qué tipo de medicamentos se compraban, a quiénes se compraban, descubrimos que habían muy pocas distribuidoras las que le vendían al gobierno, que las farmacéuticas pequeñas, los laboratorios medianos, no le vendían directamente al gobierno. Ellos ya le vendían directamente a las distribuidoras y eran 3, 4 distribuidoras las que se apropiaron completamente del mercado. Entonces tú comparabas que los precios que el ISSSTE pagaba eran diferentes a los que le pagaba el Seguro Social, Pemex pagaba diferente, la Marina pagaba diferente. O sea, los distribuidores empezaron a hacer un gran negocio en medicamentos.
y evidentemente fijaban los precios en función, ahora sí, a cómo se ponían de acuerdo. Según el sapo era la pedrada. Claro. Y entonces el presidente dijo, no, vamos nosotros a hacer compras consolidadas, porque lo que hacía el Seguro Social de compras consolidadas, la verdad es que no eran compras consolidadas, era una simulación, porque cada quien adquiría un número de claves, digamos 100 claves, de esas 100 claves se registraban 50, y las otras 50 las compraban por su parte, y con eso de alguna forma se decía que se compraban a través de compras consolidadas. Eso no era así. Y entonces cuando el gobierno a través de Hacienda empezaron a fijar unas reglas del juego distintas, pues nos encontramos que en las licitaciones que se hicieron hubo muchas desiertas. Nos abandonaron la licitación, nos hicieron un vacío. Obviamente porque las empresas empezaron a querer jugar con el gobierno a fuercitas y nos generaron un problema en la primera licitación. Fue cuando el presidente tomó la decisión de que teníamos que buscar comprar medicamentos en el extranjero al precio que sea, al costo que fuera, pero que esto no iba a suceder. Y sí, pero ha salido más caro. Ni tenemos medicinas y además están costando más. Mira, obviamente cualquier proceso de transición, Marta, cuesta y lo estamos pagando. Habernos acercado a los NOPS fue un gran acierto porque buscamos de esta manera hacerlo muy transparente y a través de los NOPS han participado cualquier laboratorio mexicano o extranjero que quiera. Pero lo que nos va a ayudar con esta gran licitación, Marta, es de que todos los jugadores se den cuenta que el gobierno mexicano quiere jugar limpio y que quiere mandar un mensaje de que lo que se trata ya es acabar con ese intermediarismo y permitir que los pequeños, los medianos y los grandes laboratorios participen en licitaciones y nos vendan. No se trata de buscar un acaparador que sea el único responsable, porque los precios y la cartera que gastábamos cada vez crecía. Hoy yo te puedo decir, Marta, con la información que dispongo, es que ya alcanzamos con UNOPS a hacer las primeras licitaciones y que el abasto ya se va a dar a través del UNOPS. Mientras tanto, Marta, también te comento que hemos tenido dificultades con algunas claves porque también con la pandemia varias empresas, laboratorios dejaron de producir al ritmo que lo hacían. Entonces ellos también bajaron su nivel de producción. Entonces al final sí se ha complicado y esto pues evidentemente nos está obligando a ser mucho más audaces en la manera como conseguir los medicamentos en lo que la UNOPS nos proporciona, pero yo te puedo decir que esto se va a arreglar y ya se está subsanando. ¿Pero cuándo? ¿Se va a arreglar cuándo? No pasa de un mes, Marta, de 2 meses, o sea, porque el tema ya lo tiene la UNOPS y la UNOPS ya reportó cuántos han participado, qué claves ya consiguieron, a los precios, y este tema que el INSABI es el que está conduciendo, lo va a reportar muy pronto, pero yo te puedo decir con toda certeza que incluso, vuelvo a enfatizar, para hacerlo muy transparente, se contrató a la UNOPS, que es un órgano internacional, pues para poder informar a la opinión pública cómo se llevaron a cabo estas licitaciones y qué claves fueron las que se compraron. Y ahora tú dices que el gobierno lo que quiere es jugar limpio, pero el otro día escuché al presidente precisamente en su mañanera burlándose de que ahora hasta los propios mexicanos querían entrarle vía la UNOPS. Bueno, pues ¿de qué se trata? Es un problema ideológico de tú porque eres mexicano no me agradas. Eso no es juego limpio. No, lo que pasa, Marta, es que cuando hicimos la licitación, Marta, muchas empresas mexicanas nos hicieron el vacío. O sea, no presentaron propuestas. Y hoy, cuando ellos se dieron cuenta que el gobierno mexicano buscó una forma diferente de licitar, que fue a través de UNOPS, entonces ahí sí participaron, ahí sí se inscribieron. Y lo que es mejor de todo, pudieron inscribirse y pudieron participar. No hubo veto absolutamente para nadie. Entonces ¿y si ganan, se les va a aceptar? Claro, porque la UNOPS finalmente es el árbitro, él puso las reglas del juego y el gobierno mexicano va a respetar lo que la UNOPS decida. Está difícil, pero bueno, lo del problema de los medicamentos para el cáncer también se van a arreglar ya también.
En nuestro caso, Marta, déjame decirte que nosotros como ISSSTE no tuvimos desabasto de medicamentos de cáncer. Igual con los de SIDA, por las redes sociales y por los diferentes medios de comunicación se ha difundido mucho la carencia de oncológicos. Evidentemente, había en México una empresa o dos empresas que eran las que se encargaban de producir y de vender los oncológicos. En el caso del ISSSTE, nosotros no hemos tenido desabasto. Nosotros en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, que es el que absorbe el 90-95% de los tratamientos, tenemos garantizados los tratamientos, la atención de los niños. Entonces, nosotros en esa materia, Marta, no hemos tenido dificultades, como tampoco hemos tenido dificultades con el tratamiento del VIH. Ay, pues esperemos que de verdad se arregle todo. Y te digo una cosa, ya se nos acabó el tiempo. No. Me da mucho gusto saludarte, Marta. Para mí es muy importante esta oportunidad de platicar contigo, porque gracias a esto podemos difundir lo que estamos haciendo y explicar a la gente los retos que estamos enfrentando y los obstáculos que hemos tenido que vivir para poder acercar los medicamentos y la atención COVID. Entonces yo, Marta, estoy muy agradecido contigo por este espacio que me das. Hable, Luis Antonio Ramírez, mil gracias, ¿eh? Y espero Marta, pronto a platicar contigo. Claro que sí, Marta. Que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.